¿Alguna vez has sentido que el mal no solo se esconde en las sombras, sino que camina entre nosotros? En las profundas oscuridades de la historia, algunos hombres dejaron un rastro de sufrimiento tan denso que incluso el tiempo parece temer tocarlo. Hoy, te llevaré a conocer a uno de esos hombres. Un ser cuya maldad se extendió más allá de la muerte, un ser que hizo del tormento humano un arte y que jamás fue olvidado por el sufrimiento que sembró. Pero hay algo más, algo que ni siquiera el peor de los inquisidores pudo predecir: su sombra sigue acechando. Adéntrate en Relatos del Umbral, donde la historia y lo sobrenatural se entrelazan de formas aterradoras, y si eres lo suficientemente valiente, acompáñame en esta travesía al mismo corazón de la oscuridad. Antes de que sigas, recuerda, no todo mal puede ser erradicado. Algunas sombras permanecen en los rincones más oscuros del alma. Si estás listo para descubrir hasta dónde llega la maldad humana, suscríbete ahora. Y ten cuidado, porque lo que está por venir, tal vez, nunca te deje escapar. En las oscuras noches de 1480, cuando la Inquisición española extendía su sombra sobre los pueblos del reino, había un hombre cuyo nombre se susurraba con horror. Tomás de Torquemada, el gran inquisidor, no solo era temido por su autoridad, sino por la maldad que parecía emanar de su misma presencia. Su rostro, demacrado por años de incansable persecución, era una máscara de pura crueldad. Ojos hundidos como pozos sin fondo, y una piel que parecía tan pálida como si la luz del sol nunca hubiera tocado su carne. Cada uno de sus movimientos era calculado, como si estuviera leyendo la mente de aquellos que lo rodeaban. Era un hombre que no conocía límites ni remordimientos. En cada pueblo que visitaba, su llegada era anunciada por el sonido de las campanas, no como una llamada a la oración, sino como una advertencia: el verdugo está aquí. Este pueblo, aislado entre colinas somnolientas, había escuchado los rumores de lo que pasaba en las aldeas cercanas. Se hablaba de hombres y mujeres desaparecidos, de torturas que no tenían fin, de almas rotas que nunca verían la luz del día. Nadie en el pueblo sabía a ciencia cierta si los rumores eran ciertos, hasta que Torquemada llegó. Esa noche, el aire estaba denso, cargado con el miedo palpable de los habitantes. Al llegar, Torquemada no se presentó con los hábitos tradicionales de un clérigo. En lugar de ello, vestía una capa negra, tan oscura como la misma noche, con bordados rojos que representaban su dominio absoluto sobre el destino de los condenados. A su lado, dos de sus hombres de confianza, con rostros impasibles, lo acompañaban. Nadie en el pueblo se atrevió a mirarlo a los ojos. La figura de Torquemada era una presencia que llenaba de terror hasta el más mínimo rincón. El pueblo comenzó a murmurar. ¿Qué había hecho uno de ellos para atraer su atención? ¿Quién caería bajo su juicio? Sabían que no había escapatoria, pero nadie imaginó lo que estaba por venir. La primera víctima fue una anciana que se decía conocedora de antiguas costumbres, alguien que había vivido toda su vida al margen de la iglesia y la ley. La gente del pueblo había hablado en susurros sobre los extraños remedios y rituales que ella realizaba, pero nada concreto. Sin embargo, eso bastó para que Torquemada la señalara. Esa misma noche, la anciana fue arrestada en su humilde cabaña, mientras una tormenta eléctrica comenzaba a desatarse en el cielo. El viento aullaba entre los árboles, como si el mismo diablo estuviera presente. Torquemada no necesitaba pruebas para condenar a alguien, sus ojos fríos y su juicio eran la única evidencia que requería. Con una calma espeluznante, ordenó que la anciana fuera atada y llevada ante el altar de la iglesia, convertido en un improvisado tribunal de torturas. Los aldeanos se reunieron en la plaza central, obligados a presenciar el juicio. La iglesia, normalmente un lugar de paz y fe, ahora parecía una prisión de condena. Las sombras danzaban en las paredes de piedra mientras Torquemada, con su voz grave y autoritaria, dictaba sentencia. La anciana, temblorosa, no podía entender por qué era acusada de tal atrocidad, pero sus ojos delataban una desesperación que era más grande que cualquier palabra. La sentencia fue clara: la brujería y el pecado deben ser erradicados, aunque sea necesario limpiar con sangre. Con una brutalidad implacable, Torquemada ordenó que la anciana fuera atada a una de las columnas del altar, mientras él tomaba un cuchillo ceremonial.
Las manos de los asistentes temblaban, pero nadie se atrevió a intervenir. El proceso fue largo. Las torturas eran tan horribles que incluso aquellos que observaban no podían soportar ver más. Pero Torquemada no mostraba compasión. La sangre comenzó a empapar el suelo de la iglesia, un ritual macabro que solo el inquisidor parecía disfrutar. Mientras la anciana gritaba en agonía, él permanecía impasible, un espectáculo de sadismo puro. Cuando finalmente la mujer dejó de moverse, Torquemada se acercó lentamente. Miró el cuerpo sin vida, luego al público aterrorizado, y en voz baja, casi como un susurro, dijo: «Esto es lo que pasa con los que desafían el poder de la iglesia y el juicio de Dios». Una risa cruel escapó de sus labios, resonando en el aire pesado de la iglesia. La tormenta afuera pareció aumentar en intensidad, como si el mismo cielo estuviera reaccionando a la atrocidad que acababa de presenciar. Pero mientras el pueblo se dispersaba, temblando de miedo, algo extraño ocurrió. La figura de Torquemada parecía haber cambiado. Sus ojos, tan oscuros como la noche, brillaban con una intensidad sobrenatural. Y algo más, un leve murmullo comenzó a llenar el aire, un susurro suave, como una voz que venía de las sombras. Nadie lo escuchó al principio, pero lentamente, las palabras comenzaron a volverse claras: el sufrimiento nunca termina. La duda se instaló en los corazones de los aldeanos. ¿Acaso la muerte de la anciana era solo el comienzo de algo mucho más oscuro? A la mañana siguiente, el pueblo despertó con la sensación de que algo había cambiado en el aire. La lluvia de la tormenta había cesado, pero el cielo seguía cubierto por nubes grises que parecían observar cada movimiento. Los aldeanos, aterrados por la noche anterior, no se atrevían a hablar sobre lo sucedido. Sabían que Torquemada tenía ojos y oídos en cada rincón del pueblo, y que cualquier palabra de desobediencia sería castigada severamente. Sin embargo, el silencio era más aterrador que cualquier amenaza. Poco después de la ejecución de la anciana, comenzaron a ocurrir cosas extrañas. En las casas de los aldeanos, objetos que antes se encontraban en su lugar se desplazaban sin explicación. Puertas que se cerraban solas, ventanas que se abrían de golpe, y sombras que se movían por los pasillos sin causa aparente. Nadie entendía qué estaba sucediendo, pero todos sentían una presión invisible, como si algo maligno los estuviera observando. Un joven llamado Martín, hijo de uno de los aldeanos más respetados, comenzó a sentir una extraña inquietud. Durante días, soñaba con la anciana, su rostro retorcido por el dolor, sus ojos llenos de ira. Pero lo peor no eran los sueños, sino lo que sucedía después. Cada mañana, al despertar, Martín encontraba marcas extrañas en su piel, como si algo lo hubiera arañado con garras afiladas. Nadie en el pueblo podía explicarlo, y el miedo empezó a apoderarse de él. Una noche, desesperado, Martín decidió ir a la iglesia para buscar respuestas. A medida que se acercaba al edificio, un extraño escalofrío recorrió su espalda. La iglesia, normalmente un lugar de serenidad, ahora parecía una prisión. Las puertas de madera chirriaron al abrirse, como si un grito se estuviera ahogando en su interior. Dentro, el aire estaba denso, y una neblina oscura parecía envolver todo. Martín no podía ver claramente, pero sentía la presencia de algo más allá de las sombras. Entonces, escuchó el susurro, el mismo que había oído antes: la muerte no es el final. Sus ojos se agrandaron de terror. ¿Quién estaba hablando? ¿Acaso la anciana, desde su tumba, estaba maldiciendo el pueblo? Martín intentó retroceder, pero algo lo detuvo. Un frío gélido lo rodeó, y una figura apareció en la penumbra, sus ojos brillando con una intensidad demoníaca. ¿Era Torquemada? El sufrimiento de los herejes es un regalo para el alma, dijo con una voz que retumbó en el templo, como si su propia alma estuviera vacía de humanidad. Martín, paralizado por el miedo, no pudo responder. Torquemada avanzó lentamente hacia él, su figura imponente y macabra, como si se alimentara de la angustia de los vivos. ¿Qué buscas, joven?, preguntó Torquemada, su mirada penetrando en lo más profundo de la mente de Martín. ¿Quieres saber la verdad? ¿Acaso temes lo que está por venir? El joven intentó hablar, pero su garganta estaba cerrada. Lo único que podía hacer era observar cómo Torquemada acercaba una mano, que se extendió hacia su rostro con una rapidez sobrenatural. El contacto fue como una quemadura.
Martín gritó de dolor, pero la risa de Torquemada lo ahogó. Tu sufrimiento ya ha comenzado. Y pronto, todos aquí lo conocerán. Con un último suspiro, Martín cayó al suelo, su cuerpo temblando bajo el peso de una maldición que parecía haber sido impuesta desde el mismo infierno. El pueblo ya no era el mismo. A medida que pasaban los días, la atmósfera se volvía cada vez más opresiva. La gente caminaba por las calles con una tensión palpable, como si estuvieran siempre siendo observados. Los murmullos se intensificaron. Algunos decían que las almas de los condenados aún vagaban por las sombras, y otros comenzaban a temer que Torquemada no se conformaría con lo que ya había hecho. El joven Martín había desaparecido, y aunque su familia buscó incansablemente por todo el pueblo y sus alrededores, no había rastro alguno de él. Nadie mencionó su nombre en voz alta, porque temían que pronunciarlo trajera consigo una mayor desgracia. Lo peor no era su desaparición, sino el eco de sus últimos momentos, aquel doloroso grito que aún resonaba en los oídos de los más sensibles. Fue entonces cuando una nueva víctima apareció en el centro de la plaza, de rodillas, suplicando por su vida. Era Beatriz, una joven que había sido amiga de Martín, y que, como muchos, había comenzado a notar los cambios extraños en su hogar. Sus padres, aterrados por lo que ocurría, habían intentado mantenerla dentro de la casa, pero el miedo era más fuerte que las paredes. Torquemada la observó desde la distancia, su mirada calculadora fija en ella. La joven se encontraba temblando, sus ojos desbordados de terror mientras intentaba huir, pero algo invisible la mantenía allí, como si una fuerza oscura la hubiera apresado. Los aldeanos, reunidos como siempre en la plaza, miraban en silencio. Sabían que su destino ya estaba sellado, pero nadie se atrevía a intervenir. Beatriz fue arrastrada al interior de la iglesia, donde Torquemada ya la esperaba. La puerta de madera crujió con un ruido sordo, como si se abriera para recibir a la condenada. Cuando entró, la joven vio la figura de Torquemada erguido, una sombra que parecía devorar la luz. Su presencia era aún más aterradora que antes, y su figura se alzaba como una torre de maldad. Los demás no se atrevían a mirar directamente, pero sus corazones latían con fuerza, como si supieran que lo que sucedía dentro de esa iglesia no solo afectaría a Beatriz, sino a todos los que vivían bajo su sombra. «¿No ves lo que has hecho, niña?», dijo Torquemada, con voz llena de veneno. «Tu corazón está manchado. Tu alma es la de una hereje, y tú pagarás el precio de tus pecados». Beatriz, aún temblando, trató de hablar, pero no podía. Una presión invisible apretaba su garganta, como si alguien le estuviera robando el aliento. La única respuesta de Torquemada fue una sonrisa cruel que le desfiguraba el rostro, mostrándole los dientes amarillentos y afilados. «No tienes escapatoria», dijo, «y con tu sufrimiento, todos aprenderán lo que significa desafiar el orden divino». El aire en la iglesia se volvió cada vez más denso, como si la oscuridad que envolvía el lugar fuera tangible. Las paredes parecían moverse lentamente, y los murmullos de los condenados se alzaban desde lo más profundo de la iglesia. La joven Beatriz miró alrededor, buscando desesperadamente una salida, pero lo único que veía eran sombras que se alargaban hacia ella, cada vez más cerca. De repente, Torquemada levantó su mano, y el eco de una campana resonó en el aire. Era el sonido de la muerte misma. Sin un solo grito de advertencia, la joven cayó al suelo, su cuerpo retorciéndose en espasmos. Los ojos de Torquemada brillaron con un resplandor antinatural mientras observaba, como un predador disfrutando del sufrimiento de su presa. «Esto es solo el principio», susurró en un tono bajo, casi imperceptible, como si hablara consigo mismo. «Nada ni nadie podrá detenerme». El siguiente día, el pueblo parecía estar envuelto en un manto de desesperación. Nadie sabía qué había ocurrido con Beatriz, pero su ausencia dejó una marca en los corazones de todos. Se decía que su alma estaba atrapada en la iglesia, condenada a sufrir por la eternidad, pero nadie se atrevió a entrar allí. Las ventanas de la iglesia, normalmente abiertas a la luz del sol, ahora estaban cerradas, y las puertas permanecían selladas con gruesas cadenas, como si el mismo Torquemada hubiera ordenado que nadie se acercara. El miedo era palpable, y aquellos que habían oído los gritos de la joven en sus últimos momentos, sentían como si algo se hubiera roto en el aire. Algunos comenzaban a murmurar sobre el regreso de la vieja maldición,
una que había permanecido oculta durante siglos, hasta que Torquemada desató el infierno sobre ellos. Fue en esa misma tarde cuando uno de los aldeanos más viejos, un hombre llamado Pedro, comenzó a ver las primeras señales de que algo estaba ocurriendo en su casa. Mientras se encontraba en su granja, cuidando a sus caballos, vio que las sombras que se proyectaban en el suelo parecían moverse de manera antinatural. No era la luz del sol lo que las causaba, sino algo más, algo oscuro que las manipulaba, dándoles una forma grotesca. Aterrorizado, Pedro corrió hacia la iglesia, decidido a encontrar respuestas. Al acercarse a las puertas, sintió una extraña presión sobre su pecho, como si un peso invisible lo estuviera aplastando. El aire se volvía cada vez más denso, y a medida que se acercaba, comenzó a escuchar susurros provenientes del interior, voces que parecían hablar en lenguas desconocidas. Las palabras eran indescifrables, pero el tono de las voces estaba lleno de sufrimiento y desesperación. Con una mano temblorosa, Pedro empujó las puertas de la iglesia, que se abrieron con un crujido espeluznante. Al entrar, fue recibido por una oscuridad impenetrable. No podía ver más allá de unos pocos metros, pero algo en el ambiente le decía que lo que había dentro no era humano. Fue entonces cuando sintió una presencia detrás de él, algo que lo observaba en silencio, esperando el momento adecuado para actuar. Un frío indescriptible recorrió su espalda, y cuando se giró, vio una figura. Torquemada estaba allí, de pie en medio de la oscuridad, sus ojos brillando con un resplandor antinatural. La figura del inquisidor no era la misma que había visto antes. Ahora parecía más una sombra, como si la misma oscuridad lo estuviera consumiendo. «Has venido a buscar respuestas», dijo Torquemada, su voz profunda y resonante, como si viniera de lo más profundo del infierno. «Pero las respuestas que buscas no te gustarán». Pedro intentó dar un paso atrás, pero algo lo detuvo. Un sonido que jamás olvidaría, como un latido, comenzó a sonar en el suelo, y una grieta oscura se abrió bajo sus pies. De ella, surgieron manos retorcidas, cubiertas de carne podrida y ennegrecida, que lo arrastraron hacia el abismo. Pedro gritó, luchó por liberarse, pero cada intento fue inútil. El suelo parecía devorarlo, y las sombras que antes se movían a su alrededor, ahora se habían convertido en criaturas deformes que se alimentaban de su terror. Torquemada observaba desde su posición, una sonrisa cruel curvando sus labios. «Nada de lo que hagas podrá detener lo que ya está en marcha», susurró. «El infierno ha comenzado, y este pueblo será su altar». El sonido de las campanas sonó de nuevo, esta vez con un eco interminable. Nadie sabía si Pedro había desaparecido para siempre, pero los aldeanos que se encontraban cerca escucharon los gritos ahogados y el sonido de algo arrastrándose en la oscuridad. Los murmullos comenzaron a crecer, y con ellos, la certeza de que nadie estaba a salvo. El viento comenzó a soplar con fuerza nuevamente, pero esta vez no solo era el sonido de una tormenta. La naturaleza misma parecía estar reaccionando a la creciente oscuridad que se cernía sobre el pueblo. Las hojas de los árboles susurraban en un idioma olvidado, y el aire estaba impregnado con el olor a tierra húmeda y algo más, algo podrido. Los aldeanos que aún quedaban, después de las desapariciones, se reunían en la plaza, sus rostros marcados por el miedo y la desesperación. Nadie se atrevía a salir después del ocaso, pero sabían que tarde o temprano Torquemada volvería por ellos. La figura del inquisidor ya no era solo una leyenda. Ahora, sus actos, sus miradas, su presencia, se habían convertido en una fuerza palpable que podía sentirse en cada rincón. Cada vez que alguien cruzaba la iglesia, sentía la mirada de Torquemada sobre ellos, como un peso insoportable que los perseguía sin descanso. Nadie podía escapar de la maldición que él había desatado. Aquel día, fue una madre quien, desesperada por salvar a su hija, se atrevió a ir al altar donde Torquemada había realizado sus rituales oscuros. La niña, Clara, había comenzado a mostrar signos extraños. Sus ojos ya no brillaban con la luz humana, sino que reflejaban la oscuridad misma. En su rostro, la madre notó una sonrisa que no era su hija, una sonrisa que solo podía pertenecer a algo demoníaco. Al llegar a la iglesia, la madre entró sin pensarlo, su corazón lleno de desesperación y miedo. El aire, denso y sofocante, la rodeó como una manta. Las sombras se alargaban por las paredes, y en medio de la penumbra, la figura de Torquemada apareció ante ella, de pie en el altar. «¿Vienes a buscar ayuda?»,
pero lo que has encontrado es la perdición, dijo Torquemada, sus ojos brillando con una intensidad infernal. La madre intentó hablar, pero su garganta estaba cerrada, como si una fuerza invisible la asfixiara. Clara, de pie junto a su madre, sonrió con una expresión que congelaba la sangre. Su rostro había cambiado, se había desfigurado, como si algo oscuro estuviera tomando control de su cuerpo. No tienes nada que ofrecerme, madre, dijo Clara con una voz que no era la suya. He aceptado el poder que él me dio. Y tú serás mi sacrificio. La madre gritó, pero su voz se ahogó en el aire denso de la iglesia. Torquemada observaba todo con una calma aterradora, como si estuviera disfrutando de cada segundo de esa agonía. La risa de Clara, una risa malévola, se unió a la voz de Torquemada, creando una sinfonía de terror que invadía todo el pueblo. La madre, aterrada, retrocedió, pero sus pies no respondían. Sentía como si estuviera atrapada en una pesadilla de la que no podía despertar. La muerte es solo el principio, dijo Torquemada, acercándose lentamente. Cada paso suyo parecía resonar en el templo, como el latido de un corazón demoníaco. La tortura que he comenzado no tiene fin. El alma de este pueblo es mía, y nada, ni siquiera la muerte, puede librarlos de mi juicio. Con un movimiento rápido, Torquemada alzó su mano, y la madre fue lanzada contra la pared, su cuerpo golpeando con un sonido sordo. Clara se acercó a ella, su rostro ahora completamente transformado en algo indescriptible. La madre miró a su hija, ya no la reconocía, y comprendió que había perdido para siempre a la niña que había amado. Es hora de sellar nuestro destino, susurró Torquemada, y con esas palabras, las sombras dentro de la iglesia parecieron cobrar vida. Una luz oscura envolvió a la madre, y sus ojos comenzaron a cerrarse lentamente, mientras el último de sus pensamientos era el terror por lo que le esperaba en el más allá. Al día siguiente, la plaza del pueblo era un silencio sepulcral. Nadie se atrevía a salir de sus casas, y aquellos que lo hacían caminaban con pasos rápidos, mirando sobre sus hombros como si cada sombra fuera una amenaza. La imagen de la madre y su hija, desterradas al infierno por la maldición de Torquemada, había dejado una marca indeleble en los corazones de los aldeanos. La iglesia, antes vista como el refugio sagrado, ahora era vista como un lugar de condena. Nadie se atrevía a entrar. Pero esa mañana, un hombre llamado Ramón, conocido por su valentía, decidió hacer lo que nadie se atrevió a hacer, desafiar la maldición y confrontar al inquisidor. Había perdido a su hermana en las primeras oleadas de terror, y su corazón ardía con el deseo de venganza. Decidió ir a la iglesia, armado con nada más que su coraje y un par de viejas armas que había recuperado de la tienda del herrero. Cuando llegó, la puerta de la iglesia estaba cerrada, sellada por dentro con cadenas que no parecían tener fin. Ramón, sin dudar, comenzó a cortar las cadenas, su corazón latiendo fuerte en su pecho. Sabía que no tenía mucho tiempo. Mientras las cadenas caían al suelo con un ruido metálico, el viento comenzó a soplar con más fuerza, como si la misma iglesia estuviera resistiéndose a su entrada. Finalmente, logró abrir las puertas, y al entrar, un frío glaciar lo envolvió. Las luces de las velas parpadeaban, y la iglesia estaba llena de una niebla espesa que parecía provenir de las mismas paredes. Ramón sintió que su cuerpo reaccionaba ante la presencia de algo maligno, algo que lo acechaba desde las sombras. No había nadie en el altar, pero podía sentir que algo lo observaba. Una figura apareció ante él, tan oscura que parecía fundirse con la misma niebla. Torquemada. Su rostro, demacrado y deformado, brillaba con una luz propia, un resplandor de maldad pura. «Has venido a enfrentarte a mí», dijo Torquemada, su voz profunda y penetrante. «¿Pero qué es lo que piensas lograr? ¿Crees que tus armas pueden detenerme? Yo soy el juicio. Yo soy la condena». Ramón, con el alma llena de furia, levantó su espada. «Puedo no ser un santo, pero hay algo que no voy a permitir, que sigas destruyendo vidas, esto terminará hoy». Torquemada sonrió, pero no de una manera humana. La sonrisa de su rostro parecía más una mueca de burla que un gesto genuino. «Nada puede detener lo que ya he desatado, joven. La oscuridad no puede ser vencida por la luz, solo alimentada». Con un movimiento rápido, Torquemada extendió su mano, y Ramón sintió una presión sobre su pecho, como si miles de manos invisibles lo estuvieran apretando.
El aire se volvió pesado, y sus piernas comenzaron a temblar. Las sombras lo rodeaban, y Ramón sintió como si estuviera perdiendo el control de su propio cuerpo. Cada respiración se volvía más difícil, y sus pensamientos comenzaban a nublarse. Torquemada se acercó lentamente, su mirada fija en los ojos de Ramón. Has tenido el coraje de venir, pero eso es lo que siempre ha hecho falta, coraje para enfrentarse a lo inevitable. Te has entregado a la desesperación, y ahora, te unirás a ellos. Con un grito, Ramón cayó al suelo, y en un abrir y cerrar de ojos, la iglesia fue llenada por una ola de oscuridad que se extendió hasta los confines del pueblo. Torquemada observaba con satisfacción mientras la niebla cubría cada rincón, llevándose con ella la última esperanza de resistencia. El viento que soplaba en el pueblo ya no era el mismo. Ya no traía el sonido de las hojas moviéndose ni de las campanas lejanas, ahora traía consigo un susurro siniestro que recorría cada rincón. Los aldeanos comenzaron a desaparecer sin dejar rastro, como si la oscuridad los hubiera tragado de la misma manera que había devorado a tantos antes que ellos. Nadie se atrevía a salir de sus casas. Las puertas estaban selladas, las ventanas cubiertas, pero aún así, la presencia de Torquemada lo invadía todo. Cada noche, el suelo temblaba con la llegada de algo que no podía ser descrito con palabras humanas. Las sombras en los pasillos se alargaban como si tuvieran vida propia, y los murmullos dentro de las casas se convertían en gritos ahogados. Como si las paredes mismas estuvieran encerrando las almas de los que se habían atrevido a desafiar a Torquemada. Pero una noche, una figura se atrevió a salir. Su rostro estaba pálido, como si estuviera completamente vacío de vida. Era la hija de Ramón, la última esperanza del pueblo. Su nombre era Teresa, y aunque el miedo la había corroído por completo, había algo dentro de ella que la impulsaba a buscar la manera de poner fin a esta pesadilla. Sabía que la única forma de salvar a su pueblo era enfrentarse a Torquemada, y por eso se armó con el amparo de su fe, aunque ya no creía en nada que pudiera salvarla. Caminó por la plaza en completa oscuridad, el aire espeso a su alrededor. Cada paso que daba era más difícil que el anterior. Las sombras parecían seguirla, arrastrándose a su alrededor como un manto de tinieblas. Sus piernas temblaban, y su respiración era pesada, como si el mismo aire estuviera intentando asfixiarla. Al llegar a la iglesia, las puertas de madera se abrieron solas, como si esperaran su llegada. No había ningún sonido, solo el eco de sus pasos resonando en el interior, como si todo estuviera esperando que ella cruzara el umbral. Entró en silencio, su corazón palpitando con una velocidad insoportable. El altar estaba cubierto con una capa de oscuridad, y la figura de Torquemada apareció de nuevo, inmóvil, observándola desde la penumbra. «Has venido a pedirme misericordia, niña», dijo Torquemada, su voz profunda y rasposa, resonando en cada rincón de la iglesia. «No hay misericordia aquí. Solo hay condena». Teresa lo miró, sin miedo, a pesar de la presión que sentía sobre su pecho. «No vengo a pedirte nada. Vengo a detenerte. Este pueblo no puede seguir viviendo bajo tu maldición». Torquemada soltó una risa fría y cruel, una risa que hizo que cada célula de su cuerpo se congelara. «¿Detenerme? ¿Cómo puedes detenerme si ni siquiera entiendes el alcance de lo que has desatado? Ya es demasiado tarde. El infierno ha sido liberado». A medida que hablaba, la iglesia parecía volverse más oscura, más opresiva. El aire se volvió pesado, y Teresa sintió como si el mismo lugar estuviera intentando tragársela. Torquemada dio un paso hacia ella, su sombra alargada rodeando su figura, mientras una risa maligna llenaba el aire. «Vas a morir aquí, como los demás», dijo él, levantando su mano. Un rayo de luz oscura iluminó el altar, y las sombras cobraron vida, acechando a Teresa. Pero ella no retrocedió. Con una determinación renovada, levantó una pequeña cruz que había llevado consigo durante toda su vida, un símbolo de fe que nunca había perdido. La cruz brilló con una luz blanca, pura, que empezó a disolver las sombras que la rodeaban. Torquemada se detuvo, sus ojos brillando con una furia incandescente. «Eso no servirá contra mí, nada lo hará». Pero Teresa, con los ojos llenos de coraje, avanzó. La cruz se iluminó más y más, y por primera vez, Torquemada titubeó. La oscuridad que lo rodeaba empezó a disolverse. La iglesia, antes saturada de maldad,
comenzó a llenarse de una luz cegadora que expulsaba las sombras. El inquisidor retrocedió, su rostro retorcido por el odio. «Esto no ha terminado», rugió, pero su voz ya no tenía el poder de antes. La luz de la cruz lo estaba desintegrando, reduciendo su forma a cenizas. El horror de su figura se desvaneció lentamente, como si nunca hubiera existido. Con un último grito, Torquemada se desintegró en el aire, y la iglesia quedó en un silencio absoluto. La iglesia, que había sido el centro del sufrimiento, ahora parecía vacía, despojada de la presencia maligna que había acosado al pueblo durante tanto tiempo. La luz que antes la inundaba se desvaneció lentamente, dejando un resplandor tenue, como si el sol estuviera comenzando a alzar su cabeza después de años de oscuridad. Teresa, agotada y con el corazón aún palpitando, miró alrededor, buscando señales de lo que acababa de suceder. El aire, que antes estaba cargado de una tensión insoportable, se sentía más ligero, como si una enorme presión se hubiera levantado. El altar, el suelo, las paredes, todo parecía volver a su forma original, como si Torquemada y su maldad nunca hubieran existido. Pero Teresa sabía que algo había cambiado para siempre. Había detenido la fuente del mal, pero no sin pagar un precio. Con cautela, salió de la iglesia y observó el pueblo que una vez estuvo sumido en el miedo. Los aldeanos salían poco a poco de sus casas, con los ojos llenos de incredulidad, como si no pudieran creer que todo hubiera terminado. El sol comenzaba a salir entre las nubes grises, dando un toque dorado a las caras pálidas y asustadas de aquellos que habían sobrevivido. El primero en acercarse a Teresa fue el viejo Pedro, su rostro arrugado por el tiempo y la preocupación. ¿Está realmente muerto?», preguntó, su voz temblorosa. Teresa sintió, pero la duda en sus ojos no podía ocultarse. «Sí, pero creo que Torquemada no era solo un hombre. Era algo más, algo que no puede morir tan fácilmente». Un escalofrío recorrió su espalda, y por un momento, pudo jurar que escuchaba un susurro en el viento. Era un sonido bajo, casi imperceptible, pero claramente familiar. El mismo murmullo que había escuchado en la iglesia. Era como si las sombras que Torquemada había dejado atrás aún susurraran en la oscuridad. El pueblo había comenzado a recuperarse, pero algo no estaba bien. Algunos aldeanos comenzaron a mirar alrededor, como si esperaran que las sombras volvieran a aparecer. Unos pocos, los más sensibles, hablaban de la sensación de ser observados, de una presencia que aún estaba allí, en el aire. Teresa se detuvo en seco, mirando al horizonte. Las montañas en la distancia parecían estar más oscuras de lo que debían ser. Un sentimiento extraño de incomodidad se apoderó de ella. Era como si Torquemada, aunque derrotado, hubiera dejado una parte de sí mismo atrapada en el pueblo. La maldición no se había ido completamente, y esa semilla de oscuridad seguía creciendo en los rincones más profundos de sus corazones. De repente, un niño pequeño comenzó a llorar cerca de la plaza. Sus gritos eran fuertes y desgarradores. Teresa corrió hacia él, encontrándose con el niño que apuntaba hacia el suelo, donde algo negro y viscoso comenzaba a emanar de las grietas. Un líquido espeso, como tinta, comenzó a cubrir el suelo, creando un patrón en el suelo de la plaza. «Es él, es Torquemada», gritó el niño, su rostro pálido y los ojos llenos de terror. Teresa, con el corazón latiendo con fuerza, miró al suelo, donde las sombras comenzaron a moverse, formando una figura humanoide. Torquemada no estaba completamente muerto. Su maldad no podía ser erradicada, porque había sido alimentada por las almas que había torturado, por el sufrimiento que había sembrado. La figura comenzó a alzarse lentamente del suelo, su cuerpo formado por las mismas sombras, los mismos gritos ahogados. Sus ojos brillaban con una luz amarillenta, y su sonrisa era un eco de la crueldad que había dejado atrás. «No he terminado», murmuró la figura de Torquemada, su voz un susurro gutural. «La muerte es solo el principio». La figura de Torquemada, formada completamente por sombras, se elevó por encima de los aldeanos. La oscuridad que lo rodeaba parecía absorber la luz misma, haciendo que el aire se volviera espeso y pesado, como si el mismo pueblo estuviera siendo aplastado bajo un yugo invisible. Los gritos del niño resonaron en los oídos de Teresa mientras ella daba un paso atrás, intentando comprender lo que estaba ocurriendo. La figura de Torquemada no era humana.
Su cuerpo estaba compuesto por las mismas sombras que habían invadido la iglesia, como si todo el sufrimiento que había causado se hubiera convertido en una fuerza oscura y palpable. Sus ojos, brillando con una luz antinatural, miraban a los aldeanos con una crueldad infinita. «No pueden escapar», dijo Torquemada, su voz resonando en todas direcciones. «El mal que he desatado está en cada rincón, en cada alma. No hay salvación. No hay escape». Teresa, ahora llena de desesperación, miró a su alrededor. Los aldeanos estaban paralizados por el terror. No sabían qué hacer, cómo enfrentarse a esta entidad que parecía invulnerable. Pero Teresa, a pesar del miedo que la carcomía, recordó las palabras que Torquemada le había dicho antes: «Nada puede detenerme». «Quizá no. Pero nosotros tenemos algo que tú no tienes», murmuró Teresa, su voz firme, aunque su corazón seguía golpeando con fuerza. Se acercó lentamente a la figura, un sentimiento profundo de determinación naciendo dentro de ella. «Nosotros tenemos esperanza». Las sombras a su alrededor comenzaron a moverse, como si quisieran devorarla, pero Teresa levantó la cruz con firmeza, la cruz que le había dado la fuerza para enfrentar el mal. A medida que lo hacía, un resplandor cegador comenzó a emanar de la cruz, iluminando la oscuridad como si fuera una antorcha divina. Torquemada emitió un grito de rabia, su figura oscura temblando ante la luz que Teresa estaba desatando. «No puedes vencerme con eso, soy eterno». Pero la luz de la cruz creció, envolviendo a Torquemada en un resplandor puro y brillante. La figura comenzó a desintegrarse, como si estuviera siendo consumida por una llama celestial. Las sombras se desvanecieron, y la voz de Torquemada, que antes resonaba con maldad, se apagó en un último susurro: «No, esto no es posible». Con un grito final, Torquemada se desintegró en el aire, dejando tras de sí solo cenizas y oscuridad que desaparecían rápidamente en el viento. El pueblo, que había estado a punto de ser devorado por la sombra de su maldad, comenzó a respirar nuevamente. Teresa cayó de rodillas, agotada, mientras el sol comenzaba a asomarse por el horizonte, iluminando todo el pueblo. Los aldeanos, que habían presenciado el acto final de sacrificio, se acercaron lentamente. La oscuridad que había estado aterrorizándolos durante tanto tiempo ya no estaba. El pueblo estaba libre, aunque el precio había sido alto. La maldición de Torquemada había terminado, pero Teresa sabía que las cicatrices quedaban. No solo en el pueblo, sino también en su alma. Había derrotado al peor inquisidor de la historia, pero la sombra que dejó atrás siempre la perseguiría, recordándole lo que se puede hacer con la crueldad del poder. El horror de la Inquisición no moriría por completo. Siempre habría un recuerdo de lo que había sucedido aquí, y siempre habría quienes quisieran seguir su ejemplo. Pero por ahora, Teresa podía respirar. El pueblo podía vivir. Y por primera vez en mucho tiempo, el amanecer brillaba sobre un futuro incierto, pero lleno de esperanza.